Buenos días, profesor. Somos el grupo 8, conformado por Luciano Pereira, María Fernanda Mabama y quien les habla, Ximena Rojas. En esta oportunidad les presentaremos nuestro trabajo sobre el autoritarismo en el Perú, comparando los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori. El autoritarismo es una forma de gobierno en la que el poder se concentra en una persona o en un grupo reducido. Como consecuencia, las decisiones del Estado dependen principalmente de las quienes gobiernan, mientras que las instituciones democráticas como el Congreso y los demás poderes del Estado tienen una participación más limitada. Esto significa que existen menos mecanismos de control sobre las decisiones del gobierno y que una sola autoridad puede ejercer una mayor influencia sobre el rumbo del país. Elegimos este tema porque ambos gobiernos marcaron profundamente la historia del Perú, aunque ocurrieron en épocas diferentes y enfrentaron problemas distintos, los dos concentraron el poder y justificaron sus decisiones como una respuesta a la crisis que atravesaba el país. Además, muchas de las medidas que aplicaron continúan siendo debatidas hasta la actualidad, ya que algunos consideran que ayudaron a enfrentar problemas importantes, mientras que otros sostienen que tuvieron un impacto negativo en la democracia y en las instituciones del Estado. Escogimos estas dos etapas porque nos permiten comparar cómo el autoritarismo se manifestó en diferentes momentos de la historia peruana. A través de esta comparación podemos identificar tanto las diferencias como las similitudes entre ambos gobiernos, analizando las causas que llevaron a la concentración del poder, las decisiones que tomaron y las consecuencias que dejaron para el país. De esta manera buscamos comprender que un mismo fenómeno pueda presentarse en contextos diferentes, pero generando efectos que sigan siendo relevantes en la actualidad. Para desarrollar este tema utilizaremos lo aprendido en las clases sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Alberto Fujimori, además del video visto en clase y de las entrevistas realizadas a dos personas que vivieron en estas épocas. Ahora hablaré sobre las causas y las consecuencias del autoritarismo en los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori. En el caso de Juan Velasco Alvarado, una de las principales causas fue la situación que vivía el país en ese momento. Existía mucha desigualdad, sobre todo en las zonas rurales, donde muchos campesinos no tenían acceso a tierras propias y vivían en condiciones difíciles. Por eso las Fuerzas Armadas realizaron el golpe de Estado de 1968, ya que consideraban que era necesario tomar el control para hacer cambios importantes. Entre las principales medidas estuvieron la reforma agraria y la nacionalización de algunos recursos, con el objetivo de reducir esas desigualdades y darle un papel más importante al Estado. Por otro lado, el gobierno de Alberto Fujimori, la situación era totalmente diferente. El Perú atravesaba una fuerte crisis económica y además enfrentaba la violencia causada por grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Frente a este escenario, en 1992, Fujimori decidió realizar el autogolpe, cerrar el Congreso y concentrar más poder en el Poder Ejecutivo, porque sostenía que de esa manera podría actuar con mayor rapidez para enfrentar la crisis y recuperar el orden en el país. Como consecuencia, ambos gobiernos dejaron cambios importantes, pero también generaron efectos negativos para la democracia. Durante el gobierno de Velasco se impulsaron reformas que beneficiaron a muchos campesinos, aunque al tratarse de un gobierno militar no existían elecciones democráticas. El gobierno de Fujimori se logró reducir el terrorismo y recuperar parte de la estabilidad del país. Sin embargo, también aparecieron casos de corrupción, denuncias por violaciones a los derechos humanos y un debilitamiento de las instituciones. Buenas noches, el día de hoy estoy con... Álvaro Mabama, ¿Cuántos años tienes? 54. Coméntame, ¿qué recuerdas o qué sabes del gobierno de Juan Velasco Alvarado y qué recuerdas del gobierno de Fujimori? Bueno, Juan Velasco Alvarado, que es una dictadura militar de izquierda, ¿no? Militarizada, que le hizo mucho daño al país. Lo de Fujimori, que dio el golpe de Estado, hizo una asamblea constituyente, creó una nueva constitución y dio estabilidad económica al país y derrotó el terrorismo. ¿Por qué crees que ambos gobiernos tuvieron tanto poder? El de Velasco por la militarización, que entró por la fuerza, los militares tenían la fuerza, y eso le da poder. Y el otro, Fujimori, por la aceptación que tenía pues, en el país, ¿no? Ujú. ¿Y cómo influyeron estas decisiones de los gobiernos en tu vida o en la de tu familia? De verdad que no me acuerdo mucho porque era una persona muy chica. Mi familia creo que no te podría decir en qué le afectó.
en el gobierno de Velasco y en el gobierno de Fujimori, bueno, nosotros vivimos de hacer cola para comer pan a tener todo disponible, ¿no? Y haber trabajo, no había trabajo, o sea, eso fue básicamente, ¿no? O sea, un cambio radical con Fujimori. ¿Qué consideras que fue lo mejor y lo peor de ambos gobiernos? En ambos gobiernos la corrupción horrible. Y bueno, ya te dije, el tema de la economía, el tema del terrorismo que se venció en Fujimori, y el otro, de verdad que no encuentro nada bueno a esa dictadura militar. Y mirando en la época de la actualidad, ¿crees que las decisiones que tomaron ambos gobiernos estuvieron justificadas? Yo creo que la de Fujimori sí, se le fue de las manos nomás por el exceso de poder que tuvo después, pero el de Velasco no, para nada, Gracias. de nada. Buenas noches, soy Luciano Matías. Este es para mi trabajo final de Historia del Perú. Estoy aquí con... Ángela Pereda, Ok, Ángela Pereira. ¿Cuántos años tienes? 42. Te voy a hacer un par de preguntas. Ok. ¿Qué es lo que tú sabes sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado y qué fue lo que tú viviste durante el gobierno de Alberto Fujimori? Bien, del gobierno de Velasco Alvarado, lo que yo sé, bueno, es el tema de la reforma agraria. Y lo otro que sí fue más sonado para mí fue la matanza que hubo en Huanta, ¿no? Cuando en su gobierno se vulnera el derecho de los estudiantes, haciendo que estos tuviesen que pagar, algo que para los campesinos no era accesible. Es por eso que el pueblo se levanta en una marcha y donde suceden pues estos acontecimientos, ¿no? De la matanza de los estudiantes y campesinos además. Con respecto al gobierno de Fujimori, yo estaba pequeña aún, pero veníamos pues de un gobierno de Alan García con una hiperinflación, mucho desempleo. También teníamos el tema de los cochebombas, el terrorismo, ¿no? Que azotaba mucho al Perú. Sí hubieron cambios, sí se sintió el cambio. De hecho, recuerdo mucho en mi infancia, la militarización, porque hubieron muchos militares que iban en carros para repartir arroz, víveres a las zonas más vulnerables de ese entonces, ¿no? Luego viene todo el tema de la corrupción también que se devela más adelante, luego la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Entonces, esto es lo que recuerdo del gobierno de Fujimori. Un conjunto como que de todo un poco. Ok. Y con todo esto que sabes sobre la militarización, también que hubo corrupción, que todos lo sabemos, al día de hoy, ¿tú sientes que estuvieron justificadas ambas cosas que hicieron ambos gobiernos, tanto el de Velasco Alvarado como el de Fujimori? ¿Tú sientes que hubo una justificación para que hagan lo que han hecho? Es bien complejo de responder porque, bueno, es que siento que en sí, de repente no todos coincidan, pero siento que hubieron cosas que sí tuvieron que hacerse y otras que no, ¿no? Que fueron tal vez unos excesos, pero ahí veamos. Ok, está listo. Muchas gracias. Listo, gracias. Después de escuchar las entrevistas, pudimos notar que ambos entrevistados recuerdan esos gobiernos de maneras diferentes, principalmente porque cada uno vivió experiencias distintas durante esas épocas. Por un lado tenemos al señor Álvaro Mabama, de 54 años, que considera que el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue una dictadura militar que perjudicó al país. En cambio, sobre el gobierno de Alberto Fujimori destaca que logró estabilizar la economía y derrotar al terrorismo. Sin embargo, también reconoce que el exceso de poder y la corrupción fueron problemas importantes durante ese periodo. Por otro lado, tenemos a nuestra segunda entrevistada, Ángela Pereira, de 42 años, que recuerda el gobierno de Velasco por la reforma agraria y por hechos como la matanza de Huanta, señalando que durante ese tiempo también existieron conflictos sociales y vulneración de derechos. Respecto al gobierno de Fujimori, menciona que el país atravesaba una fuerte crisis económica y el terrorismo, pero recuerda la presencia de militares apoyando en las zonas más vulnerables. Además, también señala que con el paso de los años salieron a la luz diversos casos de corrupción y hechos como la marcha de los cuatro suyos. Al comparar ambas entrevistas, encontramos que los dos entrevistados coinciden en que tanto Velasco como Fujimori gobernaron en momentos de crisis y tomaron decisiones que marcaron la historia del Perú. Sin embargo, también consideran que la concentración del poder terminó generando consecuencias negativas para la democracia. Como grupo, consideramos que la forma en que el Estado enfrentó esas crisis no fue completamente adecuada, aunque se lograron algunos avances. Muchas decisiones se tomaron vulnerando derechos, concentrando el poder o limitando la participación democrática. Creemos que la sociedad también debió tener un rol más activo en la defensa de las instituciones y los derechos ciudadanos. Como alternativa, pensamos que las crisis deben enfrentarse mediante el fortalecimiento de la democracia, el respeto a la separación de poderes, la transparencia en las instituciones y el diálogo entre el Estado y la ciudadanía. De esta manera es posible buscar soluciones sin poner en riesgo los derechos fundamentales. Gracias.